Bridget hojeaba las páginas del informe del oficial investigador, buscando algo que pudiera despertar su interés. Los hechos del caso parecían bastante sencillos. Un granjero llamado Palmer, que vivía en la carretera hacia Powhatan, Virginia, había escuchado lo que sonaba como un disparo en un granero abandonado en su propiedad. Fue a investigar porque pensó que podría ser un cazador y su propiedad estaba señalizada. Prohibido cazar. Cuando entró al granero, encontró el cuerpo de una mujer tendido en un charco de sangre. Llamó al 911 de inmediato. Cuando los oficiales y el equipo de emergencia llegaron a la escena, encontraron a la mujer muerta por una única herida de bala en el corazón. Una nota refería al lector al informe adjunto del médico forense para más detalles. El coche de la víctima fue encontrado estacionado fuera del granero. Los documentos encontrados en el bolso de la mujer, que había sido dejado en el coche, mostraron que era Kelly Russell, la esposa de Berry Russell, un consultor financiero en Richmond. Los detectives que registraron la escena no encontraron señales de lucha, ni había signos de que el bolso de la señora Russell hubiera sido alterado. Su cartera aún contenía $125 en efectivo. No se encontró el arma homicida en la escena del crimen. Sin embargo, se recuperó una sola vaina de 9 milímetros del suelo del granero. Más tarde se determinó que la señora Russell había sido disparada con una pistola de 9 milímetros a corta distancia. La hora de la muerte se estableció aproximadamente a las 3 p.m. Despreocupadamente, Bridget abrió el informe del médico forense. Todo le parecía rutinario hasta que vio una fotografía de la víctima tomada en la escena. La muerte por la bala había sido instantánea, y Bridget esperaba ver miedo o tal vez dolor en el rostro de la mujer. En cambio, la expresión congelada en el rostro del cadáver era de completa y total asombro. El corazón de Bridget comenzó a latir más rápido. Este podría ser el caso, pensó. Después de expresiones de simpatía por la muerte de su esposa y disculpas a medias por molestarlo en su momento de dolor, los dos detectives se acomodaron en la oficina de Berry Russell para hablar con él. Señor Russell, ¿tenía su esposa algún enemigo? ¿Alguien que pudiera tener razones para desearle daño? Preguntó el detective mayor. No, dijo Berry sorprendido. Todos amaban a Kelly. Nunca escuché a nadie decir algo desagradable sobre ella. El detective asintió y tomó una nota en el blog que llevaba. ¿Y qué hay de ustedes dos? ¿Algún área de desacuerdo? ¿Algún problema? No, repitió Berry. Entonces su matrimonio era perfecto en todos los sentidos. ¿Sin discusiones, sin desacuerdos de ningún tipo? Insistió el detective. Bueno, no diría eso, Berry retrocedió. Quiero decir, todos los matrimonios tienen algún roce. Ya sabe, gastos, presupuestos, prioridades. Ese tipo de cosas. El detective más joven se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿ustedes discutían sobre dinero? No discutíamos, dijo Berry rápidamente. Teníamos algunos desacuerdos, pero nada fuera de lo común. Miró la mano izquierda del detective. Veo que lleva un anillo de bodas, detective. ¿Quiere decirme que nunca ha tenido una diferencia de opinión sobre gastos con su esposa? El detective mayor soltó una carcajada y el más joven se sonrojó. Volvamos al día de la desaparición de su esposa, dijo. ¿Qué hacía ella en ese viejo granero en la finca de Palmer? Ojalá lo supiera, detective, dijo Berry. Como le dije a la policía antes, ella me llamó y me pidió que la encontrara allí a las 2. Dijo que había una gran oportunidad que necesitaba que viera, pero no tenía tiempo para discutirlo en ese momento. No estaba muy contento de ir hasta allí, especialmente porque tenía una cita en mi oficina en casa a las 4, pero le prometí que estaría allí. Pero no llegó, intervino el detective más joven. No llegué, explicó Berry. Se me pinchó una llanta en el camino. Me tomó bastante tiempo ponerla de repuesto y en el proceso me ensucié. Cuando terminé,
Apenas tuve tiempo de regresar a casa, ducharme y cambiarme de ropa antes de que llegara mi cliente a las 4. Ya veo, murmuró el detective mayor. ¿Por qué no llamó a la AA para que lo ayudaran a cambiar la llanta? Simple, dijo Berry. No soy miembro de la AA. El detective asintió. ¿Y qué dijo la señora Russell cuando la llamó para decirle que no podía llegar? Berry bajó la cabeza avergonzado. No la llamé. En mi prisa por llegar allí, salí sin mi teléfono celular y para cuando llegué a casa, me duché y me cambié de ropa, mi cliente ya había llegado. ¿Y eso fue a las 4 p.m.? Preguntó el detective mayor. Sí, dijo Berry. Llegó justo a tiempo. Entre las 2 y las 4 p.m., ¿hubo alguien que pudiera haberlo visto? Berry hizo una pausa un momento. No, que yo sepa. El detective más joven retomó el interrogatorio. Volvamos a cuando llegó a casa. ¿Habría sido alrededor de las 3:30? Aproximadamente. Berry asintió. ¿Y luego se duchó, se puso un traje limpio y se reunió con su cliente? Eso es correcto, confirmó Berry. ¿Y después de que el cliente se fue, qué hizo? Preguntó el hombre. Envolví el traje y lo llevé a la tintorería, respondió Berry. Ya veo, dijo el detective más joven. Eso fue ciertamente conveniente. ¿Qué fue conveniente? Preguntó Berry confundido. El detective más joven lo miró de cerca. Fue conveniente que tuviera que ducharse tan pronto como llegó a casa, dijo. Y fue conveniente que llevara su traje a la tintorería de inmediato. Berry lo miró con expresión desconcertada. Aún no entiendo. El detective lo miró fijamente. Eso ciertamente eliminaría cualquier residuo de pólvora u otra evidencia forense de un tiroteo, dijo. El rostro de Berry asumió una expresión de ira e incredulidad. Ahora espere un segundo. No tuve nada que ver con el asesinato de mi esposa. Les dije, nunca llegué a la granja de Palmer. No puedo creer que piensen que soy un sospechoso. Los dos detectives se miraron entre sí. ¿Es usted un sospechoso, señor Russell? ¿Hay algo sobre la muerte de su esposa que quiera contarnos? Preguntó el detective mayor con astucia. Berry se puso cada vez más agitado. Si soy un sospechoso, creo que necesito un abogado, y no voy a responder más preguntas hasta que hable con un abogado, dijo desafiante. Los dos oficiales se miraron de nuevo y luego se levantaron para irse. Si cree que ha hecho algo que requiere un abogado, es su derecho, pero volveremos, señor Russell. Se lo garantizo. Bridget marcó rápidamente en su teléfono celular y, cuando escuchó la respuesta, dijo, «Oye, Jill, es tu hermanita llamando». «Hola, Bailey», vino la voz al otro lado. «Esperaba que fueras tú. Hace unos días que no sé nada de ti. Perdón por no haber llamado antes, pero he estado ocupada con mi proyecto, y ¿adivina qué? Puede que haya encontrado lo que estoy buscando». Con eso, comenzó a describir el caso Russell, incluyendo lo que había aprendido del informe del oficial investigador y la foto tomada por el médico forense. «Espera un minuto, Biggie. ¿Cómo conseguiste el IOR y el informe del médico forense? Esos son documentos confidenciales». Bridget soltó una risita avergonzada. Bueno, podría haber dejado que el oficial pensara que aún escribía para el canal de criminales, y podría haber insinuado que sería un buen sujeto para una entrevista en cámara cuando el canal hiciera un segmento sobre el caso. Hizo una pausa y luego se rió de nuevo. «Ya sabes cómo son los policías, siempre locos por un poco de publicidad», dijo en tono burlón. «Nunca has podido superar el hecho de que me uní a la policía de DC», replicó Jill con buen humor. «Pero puedo decirte esto, ninguna joven escritora coqueta sacaría información confidencial de mí». Las dos hermanas se bromearon un poco más, pero luego Jill preguntó, «¿Cuál es el siguiente paso en tu plan para convertirte en la próxima gran autora de no ficción de América?».
El siguiente paso, le dijo Bridget, es ir a Richmond y lograr que el esposo participe en mi proyecto. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó su hermana mayor escépticamente. Simple, respondió Bridget. Iré a verlo y se lo pediré. De hecho, tengo una cita con él mañana. Inmediatamente la voz de Jill tomó un tono serio. Escucha, Bridget, quiero que tengas cuidado con este tipo. Sabes tan bien como yo que cuando una esposa es asesinada, el marido suele ser el principal sospechoso. Si este tipo mató a su esposa, podría matar de nuevo para proteger su secreto. Sí, señora, prometo tener cuidado, respondió Bridget con voz de niña. Luego volvió de inmediato a su tono natural. En serio, Jill, sé que tienes razón, pero ya soy grande y sé cómo manejarme. Definitivamente no me pondré en una posición vulnerable. Está bien, dijo Jill con reticencia. Pero por favor, toma esto en serio. Si algo te sucediera, no creo que podría soportarlo. Lo juro, Jill, respondió Bridget solemnemente. Y prometo que te llamaré regularmente y te mantendré informada sobre cómo va todo. Solo no me hagas conducir desde DC y sacarte de problemas, amenazó Jill. A la mañana siguiente, Berry seguía enfurecido por la visita de los detectives de policía. Se recompuso porque tenía una cita con un posible cliente. Dado lo lento que habían estado las cosas desde la recesión, él estaba ansioso por cualquier nuevo negocio que pudiera conseguir. Cuando sonó el timbre, Berry estaba esperando en el recibidor y dejó entrar rápidamente a Bridget Callahan. Mientras la acompañaba de regreso a su suite de oficina en casa, se tomó el tiempo para evaluar lo que esperaba que fuera su próximo cliente. Adivinó que tendría unos 30 años, la misma edad que Kelly, pensó. Tenía el cabello castaño, cortado con estilo, y parecía tener una figura delgada y atractiva bajo el traje de negocios que llevaba. Después de que se instalaron en el sofá y la silla en un lado de su oficina, Berry les sirvió a ambos una taza de café. Le gustaba hacer que sus clientes se sintieran lo más cómodos posible para que estuvieran más dispuestos a discutir su situación financiera con él. Después de un sorbo de café, miró a lo que esperaba que fuera su nuevo cliente, asegurándose de mantener los ojos en su rostro. Ahora, señorita Callahan, ¿por qué no me cuenta un poco sobre sus metas financieras?, dijo. Ella puso la taza en la mesa de café y luego cruzó las manos sobre las rodillas. Señor Russell, por favor acepte mis más profundas condolencias por la pérdida de su esposa. Sé lo impactante que debe haber sido para usted. Gracias, señorita Callahan, respondió. Usted es muy amable, prosiguió ella suavemente. En segundo lugar, le pido mis más sinceras disculpas por haberlo engañado un poco. No estoy aquí buscando asesoramiento financiero. Estoy aquí para ofrecerle una propuesta única y mutuamente beneficiosa. Berry la miró boquiabierto. ¿Usted es una vendedora?, preguntó enojado. Absolutamente no, respondió ella con calma. He sido escritora para el canal de criminales durante los últimos 5 años y tengo amplia experiencia en el área de justicia penal. Ahora quiero escribir un libro sobre la muerte de su esposa y la subsiguiente investigación para identificar y procesar al perpetrador de este crimen. Para hacer esto, he venido aquí para pedirle su completa cooperación en cada paso del camino. Su anfitrión la miró con asombro. ¿Por qué demonios querría hacer eso?, preguntó. Ella lo miró fijamente. Porque si no lo hace, estará en serios aprietos, dijo Bridget, levantándose rápidamente. Si eso es una amenaza, le aseguro que no funcionará conmigo. Ahora creo que es hora de que se vaya, señorita Callahan. La joven permaneció allí, imperturbable ante su enfado. Por favor, señor Russell, permítame explicarle, dijo con calma. Deme 5 minutos y si aún así quiere que me vaya, me iré y nunca más volverá a saber de mí. Solo 5 minutos, por favor. Berry se sentó y cruzó los brazos. Está bien, pero solo 5 minutos, advirtió.
Bridget abrió el bolso grande que había traído consigo y sacó una tableta, que consultó. Señor Russell, ya ha recibido una visita de la policía, y estoy bastante seguro de que fue una experiencia muy perturbadora. ¿Cómo lo supo?, preguntó sorprendido. Por 2 razones, dijo, enumerándolas con los dedos. Primero, como dije, he estado involucrada en muchas investigaciones policiales y sé cómo funcionan. Ante la falta de una alternativa clara, siempre sospechan del marido. Pero eso no es justo, estalló Berry. Está diciendo que ya estoy juzgado y condenado solo porque Kelly y yo éramos marido y mujer. Bridget lo ignoró. La otra razón que sé es la noticia en la edición de hoy del Richmond Times-Dispatch. ¿Qué historia?, exigió Berry. No he visto el periódico de hoy. Ella le entregó la tableta. El navegador estaba abierto en la sección de noticias locales del Times-Dispatch, bajo el titular «La policía interroga al marido en el asesinato de Russell». El artículo mencionaba que los detectives habían entrevistado a Berry por segunda vez y que era considerado una persona de interés. El reportero agregó que no se habían presentado cargos en este momento. El resto del artículo era un resumen del crimen en sí. «Esto es horrible», gimió Berry cuando terminó de leer. «Esto parece que es solo cuestión de tiempo antes de que me arresten». Cuando Bridget simplemente asintió, Berry se desplomó en su silla. «Pensé que en Estados Unidos eras inocente hasta que se demostrara lo contrario en un tribunal de justicia». «Eso es cierto», dijo Bridget. «Pero ya estás siendo juzgado en la opinión pública, y a partir de ahora enfrentarás una batalla cuesta arriba». Antes de que pudiera continuar, el teléfono en el escritorio de Berry sonó. Se acercó para mirar la pantalla y luego dijo: «Necesito contestar esta llamada. Es un cliente de mucho tiempo mío». Cuando ella asintió, levantó el receptor y dijo: «Hola, Tom. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?». Escuchó un rato y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Tom, has sido cliente mío por mucho tiempo. ¿No estás satisfecho con los resultados de tu cartera?». Hubo otra larga pausa y su ceño se profundizó. «Pero seguramente no crees eso», dijo finalmente. «No importa lo que digan los amigos de tu esposa, no tuve nada que ver con lo que le pasó a Kelly. Dios mío, la amaba». Después de otra larga pausa, sus hombros se hundieron y su voz se apagó. «Está bien, Tom, entiendo. Tal vez después de que todo esto se aclare, podamos hacer negocios juntos otra vez». Colgó lentamente el teléfono y luego regresó a la silla. «No puedo creer eso», dijo en voz baja. «Ese fue uno de mis clientes más antiguos llamando para cancelar su negocio porque su esposa y sus amigos creen que fui responsable de la muerte de Kelly». Bridget se deslizó por el sofá para tomar la mano de Berry en señal de simpatía. «Lo siento mucho, Berry, pero esto es exactamente de lo que estaba hablando. Debido a que la policía no ha arrestado a nadie, la gente comienza a hacer conjeturas sobre lo que sucedió, y no es sorprendente que esas conjeturas empiecen contigo». Berry se tomó la cabeza con las manos. Nunca lo habría creído si no hubiera recibido esa llamada. «Simplemente no puedo entender cómo personas que me han conocido durante tanto tiempo podrían asumir que soy capaz de algo tan terrible, pero la falta de pruebas solo añade combustible al fuego». Sacudió la cabeza. «Y eso no es lo peor. Incluso si eres completamente exonerado, todavía habrá personas que no se enteren de ello. O peor aún, que no lo crean. El chisme jugoso es mucho más poderoso y atractivo que los hechos mundanos. Las dudas y acusaciones a menudo persisten incluso después de que se cierre un caso. Y te garantizo que cualquier noticia positiva sobre ti no recibirá tanta publicidad como la negativa. Simplemente no puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar de nombre y mudarme a otro país?», preguntó Berry desesperado. «Creo que hay otra opción, y es por eso que estoy aquí», dijo Bridget. «Te dije que soy escritora. Permíteme escribir tu historia. Ábrete a mí».
Comparte tus pensamientos y emociones junto con los hechos del caso. Deja que la gente vea la verdad. Pero, ¿cómo es eso diferente de las historias que transmiten en el canal de criminales donde solías trabajar?, preguntó él. Es completamente diferente, subrayó Bridget. En primer lugar, todos esos programas en la televisión son sobre crímenes que ocurrieron hace años. Segundo, solo hacen segmentos sobre personas culpables, nunca sobre personas injustamente acusadas. Quiero escribir sobre un caso mientras se desarrolla. Quiero mostrar lo que el acusado experimenta, lo que está pasando dentro de él o ella. Respiró profundamente. ¿Alguna vez has leído A Sangre Fría, de Truman Capote?, preguntó. Cuando él negó con la cabeza, ella continuó. Probablemente sea el mejor libro de no ficción sobre crimen jamás escrito. Parte de lo que lo hizo tan único fue que Capote tuvo un acceso tan extenso a los dos asesinos, que pudo aprender sobre la relación entre ellos y describir sus pensamientos y emociones. Bueno, quiero llevar a Capote un paso más allá. Quiero seguir un crimen casi desde el momento en que ocurrió. Quiero llegar a la verdad antes de que los hechos se establezcan. Todo eso suena muy interesante, señorita Callahan, dijo Berry, pero, ¿qué significa eso para mí? Significa todo, Berry, dijo ella con confianza. Nadie ha hecho algo como esto antes, y seguramente llamará mucho la atención en los medios. Mi libro garantizará que la gente sepa no solo que fuiste exonerado, sino lo que tuviste que pasar durante todo el proceso. Apuesto a que verás a la gente disculpándose por haber tenido dudas sobre ti. Serás bienvenido de nuevo en la sociedad con los brazos abiertos. Berry la miró mientras ella concluía su descripción. Luego su rostro adquirió una expresión enigmática. Solo hay un problema con todo eso, dijo. Cuando ella lo miró interrogativamente, dijo: ¿Qué pasa si soy culpable? Bridget lo miró sorprendida y tragó saliva. Pero luego recuperó su equilibrio y dijo: Entonces iré a visitarte a la cárcel. Él la miró durante un largo segundo y luego miró hacia abajo, hacia la historia en el Times Dispatch. Finalmente asintió y extendió la mano. Está bien, Bridget, tienes un trato. Oye, hermana, ¿adivina qué? Conocí al tipo y realmente está dispuesto a dejarme escribir su historia. Está de acuerdo en abrirse y dejarme ver lo que piensa y siente. Esto podría ser mi gran oportunidad. Así se hace, Bailey. No soy una experta literaria, pero me parece que realmente estás a punto de algo nuevo aquí. De todos modos, ahora que lo has conocido en persona, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, parece ser inteligente y exitoso, al menos hasta hace poco. La recesión afectó su negocio, y ahora estar bajo la sombra de sospecha por la muerte de su esposa está empezando a tener más repercusiones. Eso no es lo que te estoy preguntando, Biggie. ¿Crees que es culpable o no? No puedes dejar de ser policía, ¿verdad, hermana? Pero para responder a tu pregunta, no estoy segura. Al principio estaba inclinada a creer que es inocente. No me parece el tipo de hombre que mataría a su esposa. Lo escuché hablar de ella con uno de sus clientes y parecía genuinamente angustiado por su muerte. Pero hubo una cosa que me hizo dudar. Le estaba hablando de mi libro y de cómo ayudaría a la gente a entender que él es inocente, y cuando terminé, preguntó: «Pero, ¿qué pasa si soy culpable?» ¿Por qué un hombre inocente diría algo así? De todas formas, voy a pasar el día con él mañana y espero tener una mejor idea después de eso. Jill permaneció en silencio durante varios momentos. Finalmente, habló. Bridget, ten cuidado con ese Mandev. Si fuera verdaderamente inocente, no entiendo por qué siquiera mencionaría la posibilidad de su culpabilidad. Tal vez tenga un sentido del humor peculiar, pero eso me preocupa. Sí, sé a qué te refieres, hermana. De todas formas, te informaré lo que averigüe mañana. Y no te preocupes, seré cuidadosa.
Espero no estar impidiéndote atender a tus clientes, le dijo Bridget a Berry a la mañana siguiente mientras se acomodaba en el sofá de la oficina de Berry. No te preocupes por eso, dijo Berry con amargura. Después de ese artículo en el periódico, las únicas llamadas que he recibido de mis clientes fueron 2 más que llamaron para cancelar mis servicios. No puedo creer lo rápido que la gente está lista para condenar a alguien. Esbozó una sonrisa irónica. De todas formas, si no estuvieras aquí, no tendría con quién hablar en absoluto. Ella le dio una mirada comprensiva y luego bajó la vista a sus notas. Entonces, empecemos, dijo. ¿Por qué no comienzas contándome sobre ti mismo? Él se acomodó en la silla lateral y tomó un sorbo de su café. Realmente no hay mucho que contar. Nací aquí en Richmond y he vivido aquí toda mi vida, excepto cuando fui a la Universidad de Nova en Charlottesville. Me licencié en finanzas y había planeado obtener mi MBA después de graduarme. Pero recibí una muy buena oferta de una importante corporación de planificación financiera y decidí intentarlo. Pronto descubrí que tenía un verdadero talento para la planificación financiera y decidí que un título avanzado no me ayudaría tanto. Después de unos años, estaba lo suficientemente bien como para creer que podía hacerlo por mi cuenta. Así que dejé la firma y comencé mi propia práctica. Las cosas iban bastante bien hasta que la recesión golpeó la economía. Bridget estaba grabando su conversación y también tomando notas. Ahora miró a Berry. Entonces, ¿qué te hizo decidir a lanzarte por tu cuenta? Preguntó. ¿Siempre quisiste ser tu propio jefe? Bueno, eso era parte de ello, estuvo de acuerdo Berry. Pero también había otro factor. En esa época, mi primera esposa y yo nos separamos. Cuando Bridget levantó las cejas en señal de pregunta, él continuó. Éramos novios desde la secundaria, y ambos fuimos a UBA porque queríamos estar juntos. Terminamos casándonos justo después de graduarnos, pero la verdad es que nos convertimos en 2 personas diferentes con puntos de vista muy diferentes sobre la vida. Durante la universidad, esas diferencias realmente comenzaron a emerger. Ella era muy artística y finalmente se graduó con un título en drama. Se volvió cada vez más idealista, lista para marchar por cualquier causa que se presentara. Yo soy mucho más pragmático, más orientado hacia los números y los resultados. Creo que la verdad es que la única razón por la que nos casamos fue porque habíamos salido tanto tiempo que parecía el siguiente paso inevitable. Pero solo nos llevó un par de años darnos cuenta de que nunca debimos habernos casado en primer lugar. La separación fue tan amistosa como algo así puede ser. ¿Qué hay del acuerdo financiero? Preguntó Bridget. ¿Tuviste que pagar manutención? No, dijo Berry con alegría. Tuve suerte. Ella creía que la manutención era una forma de subyugación masculina. Todo lo que tuve que hacer fue pagarle para que volviera a la universidad a obtener su título de MFA. Por supuesto, su matrícula prácticamente acabó con todo lo que había ahorrado, pero eso fue el fin de mi obligación hacia ella. Esbozó una pequeña sonrisa. Aún estamos en contacto. Incluso recibo una tarjeta de ella cada año en mi cumpleaños. Y en Navidad, Bridget añadió algunas notas más para sí misma. Entonces, en ese momento estabas a mediados de tus 20s, divorciado, empleado, pero esencialmente sin dinero. Él sonrió de nuevo. Así es. Así que hice un balance de mí mismo y decidí que si alguna vez quería salir por mi cuenta, ese era el momento perfecto para dar el salto. Sin dependientes, sin obligaciones. Así que renuncié, monté mi propia agencia y comencé a trabajar duro. Tuve algunos golpes de suerte y las cosas comenzaron a ir bien. Y luego empezaron a ir realmente bien. Cuando conocí a Kelly, Bridget se enderezó un poco. ¿Cómo ocurrió eso? Parecía casi avergonzado, para ser honesto. La conocí a través de uno de esos servicios de citas en línea. Cuando ella le dio una mirada interrogativa, él continuó rápidamente.
No creerías lo difícil que es conocer a mujeres elegibles y atractivas una vez que has terminado la universidad. Estaba trabajando 70 y 80 horas a la semana. No tenía tiempo para salir a bares o clubes, así que decidí probar el servicio en línea. Y así la encontré. Aunque ahora que lo pienso, ella en realidad me encontró primero. De todas formas, nos llevamos bien desde la primera vez que salimos juntos. Parecía que teníamos mucho en común, nuestros valores, nuestras actitudes e intereses. Parecía que todo lo que me gustaba a mí, también era su favorito. Incluso nuestras historias eran similares. Ella acababa de salir de un mal matrimonio en Atlanta y se había mudado a Richmond para empezar de nuevo. Igual que yo. Ella prefería una ciudad más pequeña, no una de las grandes metrópolis donde te puedes perder tan fácilmente. ¿Cuánto tiempo estuvieron saliendo antes de casarse?, preguntó Bridget. Esta vez Berry se sonrojó. En realidad, nos casamos solo 6 meses después de conocernos. Sé que suena un poco rápido en el mundo de hoy, pero ambos sabíamos lo que queríamos y lo que nos gustaba, y simplemente tenía sentido no esperar. Berry extendió las manos, casi como si estuviera suplicándole a Bridget. Sé que has visto fotos de ella, así que sabes lo hermosa que era. Pero no fue solo su apariencia lo que me atrajo. Fue su estilo, sus valores, sus actitudes, y sobre todo, su inteligencia lo que me conquistó. Ella era tan inteligente y pragmática como yo. Se inclinó hacia Bridget. Déjame darte un ejemplo. Al parecer, le fue bastante bien financieramente en el divorcio, y quería proteger esos fondos por si las cosas no funcionaban entre nosotros. Yo sentía lo mismo sobre mi negocio. Así que acordamos firmar un acuerdo prenupcial que cubriera esos activos en caso de divorcio. Muchas mujeres se sentirían amenazadas por esa sugerencia, pero ella entendió de inmediato que yo estaba tratando de protegernos a ambos. Se desplomó en su asiento. Nunca encontraré a otra como ella. Esa noche, cuando llamó a su hermana, Bridget estaba en un estado contemplativo. Sé que se supone que debo mantener un nivel de desapego, dijo, pero no puedo evitar que me caiga bien el tipo. Simplemente no parece el tipo de persona que asesinaría a su esposa. La voz de Jill adoptó un tono que sonaba como la de un profesor en una conferencia. Bridget, ¿sabes lo que es un sociópata?, preguntó. Por supuesto que lo sé, respondió Bridget con brusquedad. Y Berry no es un sociópata. Creo que es una persona inteligente y cariñosa que ha sufrido una terrible pérdida y ahora está siendo acusado injustamente. Ciertamente no parece estar delirante de ninguna manera. Eso no significa que no sea un sociópata, replicó Jill. Escucha algunas de las características comúnmente observadas en los sociópatas, y ahora estoy citando: encanto superficial e inteligencia elevada, ausencia de signos de pensamiento irracional, falta de fiabilidad, falsedad e insinceridad, falta de remordimiento y vergüenza. Comportamiento antisocial. La lista continúa. ¿De dónde sacaste todo eso?, exigió Bridget. Proviene directamente de The Mask of Sanity, de Hervey Cleckley. Es considerada una de las descripciones clínicas más importantes del comportamiento psicopático y sociopático, dijo Jill firmemente. Bueno, no estoy convencida, dijo Bridget con vehemencia. En primer lugar, muchas de esas características podrían usarse para describir a muchas personas que son perfectamente sanas. En segundo lugar, la ausencia de signos de comportamiento irracional difícilmente prueba que él esté loco. Y finalmente, ¿no sabes que algunas de esas otras características, como falsedad y comportamiento antisocial, se apliquen a Berry? Wow, tranquila. No estoy haciendo acusaciones aquí. Solo quiero que te mantengas alerta con este tipo. Si es un sociópata, y no estoy diciendo que lo sea, solo que podría serlo, entonces puede ser muy encantador y manipulador. Todo lo que estoy diciendo es mantén los ojos abiertos y no tomes riesgos. ¿De acuerdo? De acuerdo, hermana. De acuerdo. Bridget suspiró. Seré cuidadosa.
Siempre has velado por mí. No haré nada estúpido. Bridget se estaba preparando para ir a la casa de Berry a la tarde siguiente cuando su celular sonó. Cuando miró la pantalla, se sorprendió al ver que era Jill llamando de nuevo. Me alegra mucho haberte encontrado, dijo Jill sin aliento. En toda nuestra conversación de anoche sobre los sociópatas, pasé por alto algo que dijiste. ¿No me dijiste que Berry y Kelly tenían un acuerdo prenupcial? Así es, dijo Bridget. Pero, ¿qué tiene eso de importante? ¿Te dijo cuál de los dos quería el prenup? Preguntó Jill con entusiasmo. No estoy segura, él lo mencionó, respondió Bridget. Pero no sé por qué importa. ¿No lo ves? Dijo Jill. Ese es el motivo del asesinato. Piénsalo. El negocio de Berry está fallando. Necesita una inyección de capital. Ella tiene dinero de su ex esposo, pero Berry no puede acceder a él divorciándose de ella porque tiene ese prenup en su lugar. Pero en caso de su muerte, el cónyuge sobreviviente hereda todo. Sigue el dinero, Bridget. Es el motivo más antiguo del mundo. Cuando Bridget no dijo nada, Jill habló impacientemente. Bueno, ¿qué piensas, hermana? Nunca pensé en las implicaciones de que tuvieran un prenup, dijo Bridget en voz baja. Definitivamente querré investigar eso. Luego, hablando apresuradamente, continuó. Escucha, hermana, estoy llegando tarde. Te llamaré más tarde y te contaré lo que averigüe. Solo mantente alerta, dijo Jill justo antes de que Bridget colgara. Mientras se dirigía en su coche hacia la casa de Berry, la mente de Bridget estaba en un torbellino. ¿Podría él realmente ser el asesino? Se preguntó. ¿Podría todo esto no ser más que un caso de codicia? Mientras conducía, se recordó a sí misma que los dos asesinos en el libro de Capote también eran meros ladrones, y eso no disminuyó el impacto del libro de ninguna manera. Pero se sorprendió de lo decepcionada que se sentía ante la idea de que Berry pudiera resultar ser el asesino. Simplemente no parece el tipo, pensó tristemente. Berry estaba trabajando en una hoja de cálculo cuando Bridget finalmente llegó. Cuando ella entró en su oficina, él notó la expresión en su rostro y supo de inmediato que algo estaba mal. ¿Qué pasa, Bridget? ¿Qué ha sucedido? Su rostro tenía una expresión curiosa y permaneció de pie en lugar de sentarse en el sofá. Finalmente, respiró hondo, como preparándose para algo desagradable, y habló. No sé si te diste cuenta o no, pero ayer me dijiste algo que podría proporcionar un posible motivo para el asesinato. Cuando Berry la miró con interrogación, ella siguió adelante. Me dijiste que tú y Kelly tenían un acuerdo prenupcial que mantenía separados sus activos previos al matrimonio. Por lo tanto, la única manera en que podrías tener acceso a sus fondos para rescatar tu negocio sería heredándolos en caso de su muerte. Mary la miró fijamente durante un largo momento y mientras Bridget lo observaba cuidadosamente, se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Entonces él estalló repentinamente en risas. ¿Eso es lo que te preocupa? No hubo problema para obtener efectivo extra. Kelly iba a hacer un préstamo desde sus fondos a mi negocio para mantenerme a flote. Incluso teníamos un contrato redactado especificando todos los términos y condiciones. No estoy seguro dónde está ahora el contrato, pero probablemente podría encontrarlo si eso te tranquiliza. Hizo una pausa y luego continuó más tranquilo. Íbamos a firmar el contrato la misma noche en que ella fue asesinada, pero nunca tuvimos la oportunidad. Se sentó pesadamente en el sofá de la oficina, aparentemente recordando su última interacción con su esposa. Bridget se sentó a su lado, evidentemente aliviada de que hubiera una explicación tan simple para la situación. Lo siento, Berry. Debería haber sabido que las cosas no eran como parecían. Es solo que estoy intentando analizar todas las posibilidades y este caso entero es tan desconcertante. Él la miró comprensivamente. No, no te disculpes. Estás intentando hacer tu trabajo, y eso significa explorar todas las avenidas posibles.
Me halaga que no quisieras encontrarme culpable. Ella le regaló una sonrisa avergonzada. Él le devolvió la sonrisa y luego se levantó abruptamente. Escucha, lidiar con toda esta situación me está volviendo loco. No pasemos más tiempo en esto hoy. No tengo citas esta tarde y estoy harto de estar encerrado adentro. Ahora que llegó la primavera, salgamos y disfrutemos del buen clima y dejemos de lado toda esta cuestión policial por un rato. Suena bien, dijo Bridget inmediatamente, permitiendo que Berry la llevara a su auto. ¿A dónde vamos?, preguntó, pero todo lo que él hizo fue sonreír y pedirle que fuera paciente. Me acabo de dar cuenta de que pasé toda la noche hablando de mí mismo, dijo disculpándose. No, no me importa. Ella se rió. Disfruté aprendiendo más sobre ti. Además, ¿no es eso lo que se supone que debo hacer? ¿Interrogar al sujeto de mi libro? Él sonrió. Bueno, ahora es mi turno de interrogarte, señorita Callahan. Me gustaría saber algo sobre tu historia. Ella intentó restar importancia a su interés. Realmente no hay mucho que contar sobre mí. Soy una de esas personas que se centran tanto en su trabajo que no dejan mucho tiempo para nada más en la vida. Bueno, ¿tienes hermanos o hermanas?, preguntó él. Solo una hermana, Jill, que vive en DC. Es detective en la policía. ¿De verdad? Berry respondió. ¿No es interesante? Ambos encontraron carreras en diferentes aspectos de la justicia criminal. Sé que ella es policía y tú eres escritora de crímenes, pero su enfoque sigue siendo el mismo. ¿Es eso una coincidencia? La sonrisa desapareció del rostro de Bridget. Bueno, Jill es mi hermana mayor, así que no es tan raro que yo haya sido influenciada por ella, muy presionada. Pero debe haber algo más que eso. ¿Qué es lo que los impulsó a ambos a perseguir el elemento criminal? ¿Su padre era policía? Bridget se quedó allí en silencio e inmóvil, casi como si estuviera conteniendo la respiración y su rostro se volvió pálido. Luego, para asombro de Berry, cerró los ojos y enormes lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar como una niña desconsolada. Berry estaba atónito, sin saber qué hacer. Se sentó inclinado hacia adelante en su silla, incierto. Y después de unos momentos, Bridget comenzó a hablar con una voz entrecortada a través de sus sollozos. Estaba en 7º grado cuando sucedió. La madre de una amiga me llevó a casa desde la escuela y cuando llegué, la puerta lateral que siempre usábamos estaba abierta de par en par. Eso no era normal, pero no pensé mucho en ello. Cuando entré, le grité a mamá que había llegado, pero ella no respondió. Grité de nuevo, y cuando todavía no hubo respuesta, comencé a preocuparme. Caminé por la sala de estar y vi la lámpara de pie derribada y los muebles fuera de lugar. Luego vi sangre en el suelo y recuerdo que comencé a temblar por completo. No sé por qué, pero volví sigilosamente al dormitorio de mis padres. Cuando miré por la puerta, vi su pie asomando desde el otro lado de la cama. La cara de Berry se había puesto pálida mientras escuchaba, pero Bridget no se dio cuenta porque tenía los ojos apretados. Era obvio que ella recordaba cada detalle de la escena horrible. Cuando me acerqué para mirarla, vi que su ropa estaba rasgada y desgarrada. Recuerdo especialmente que sus cosas estaban colgando de un tobillo. Pero lo que más recuerdo fue la sangre por todas partes. Después de que él terminó de agredirla, quienquiera que fuera, la había disparado en el estómago. Grité su nombre una y otra vez, tirando de su mano, tratando de hacer que se pusiera de pie. Jill siempre llegaba a casa más tarde que yo, y debe haberme oído porque corrió hacia la habitación. También comenzó a sollozar, pero era mayor y más fuerte que yo. Me sacó del dormitorio y nos llevó de vuelta a la sala de estar. Luego llamó al 911 y me sostuvo hasta que llegó la policía. Ahora Berry se movió hacia su lado y la abrazó mientras lloraba. Oh, Dios, Bridget. Lo siento mucho. No puedo imaginar lo horrible que debe haber sido para ti.
Bridget lo miró con ojos rojos y atormentados. Eso no fue todo. Cuando papá llegó a casa, se puso histérico. Habían cubierto a mamá con una sábana, pero él la arrancó y gritó al ver lo que ese monstruo le había hecho. Y la policía tuvo que contenerlo físicamente en su agonía. Papá nos amaba. Siempre nos cuidaba. Siempre tratando de protegernos. Ella comenzó a sollozar nuevamente, pero mamá era la luz de su vida y verla así fue más de lo que él pudo soportar. Así que más tarde, después de que Jill y yo fuimos a quedarnos con los vecinos esa noche, se pegó un tiro en la cabeza y se voló los sesos. Oh, Dios mío, jadeó Berry. Ahora los ojos de Bridget le suplicaban comprensión cuando pensaban que yo no podía oírlos. He escuchado a la gente decir que mi papá fue egoísta. Dijeron que tenía la responsabilidad de Jill y de mí, y que puso su propio dolor por delante de eso. Pero sé que no es verdad. Sé que el hombre que mató a mi mamá también mató a mi papá, tan seguramente como si hubiera sido él quien apretó el gatillo. Comenzó a sollozar de nuevo, y Berry la abrazó, sacudido por su horrible historia. Después de unos minutos, levantó los ojos y lo miró. No teníamos a nadie más con quien vivir. Nuestros abuelos habían muerto, y mamá y papá no tenían hermanos ni hermanas. Las autoridades querían ponernos en un hogar de acogida. Pero Jill ya tenía 18 años para entonces, y ella luchó contra ellos. Finalmente se convirtió en mi tutora legal y me crió. Las cosas eran difíciles, pero teníamos el dinero del seguro de vida de papá y la seguridad social, y de todos modos lo logramos. Jill decidió desde el principio que iba a ser policía. No soy tan valiente como ella, así que no la seguí. Todavía estaba obsesionada con los criminales de una forma u otra. Ambos queríamos intentar evitar que algo así le sucediera a alguien más. Con eso, enterró su cabeza en el hombro de Berry y lloró un poco más. Berry la sostuvo suavemente, acariciando su espalda como un padre que consuela a un niño afligido. Lo siento mucho, Bridget. No sé qué decir, le dijo en voz baja. Luego, después de unos minutos, susurró, supongo que ambos hemos perdido a alguien que amamos por la violencia. Sobresaltada, ella se apartó para mirarlo y pensó ver reflejado en su rostro su propio dolor. En su dolor había olvidado completamente que acababa de perder a su esposa. Lo atrajo firmemente hacia ella, y los dos se aferraron como almas perdidas. Después de un tiempo, ambos se calmaban, y luego Bridget se apartó lo suficiente como para mirar a los ojos de Berry. Luego se inclinó para besarlo suavemente en los labios. Él devolvió el beso con calor y gratitud. Nuevamente se apartó para mirarlo, y esta vez vio determinación en sus ojos. Se inclinó de nuevo, pero esta vez su beso estaba lleno de promesa. Las poderosas emociones que había experimentado ahora se transformaban en pasión, y sus labios se separaron para que su lengua pudiera explorar su boca. Casi al instante, el calor entre ellos se encendió y se fundieron en un abrazo apasionado como amantes que llevaban mucho tiempo separados. Finalmente, Berry se apartó y la sostuvo a distancia. ¿Estás segura, Bridget?, le preguntó. Sin dudarlo, ella respondió. Estoy seguro de esto como de cualquier otra cosa en mi vida. Con eso, la atrajo de nuevo hacia su abrazo y comenzó a besarla. De repente, la levantó en brazos y la llevó de vuelta al dormitorio principal, acostando la boca arriba y estirándose a su lado entre besos. ¿Qué sucede, Bridget?, preguntó ansiosamente. ¿Hay algo mal? ¿Quieres que pare? Él había retirado su mano, pero ella la agarró y la volvió a poner sobre ella. No, no pares, dijo. Es solo que, bueno, nunca he hecho esto antes. Luego apartó la mirada avergonzada mientras él la miraba asombrado. Después de un segundo, se inclinó y la besó suavemente. Está bien, dijo tranquilizándola. Sé exactamente qué hacer. Hicieron el amor con ternura. Berry salió de la cama y fue al baño. Volvió un minuto después con un paño húmedo y una toalla, que entregó a Bridget.
Después de que ella terminó, se metió en la cama junto a ella y extendió la manta sobre los dos. En minutos ambos estaban dormidos. Cuando el sol de la mañana lo despertó, Berry rodó para mirar su despertador y se sorprendió al ver que ya había pasado una hora de su hora habitual para levantarse. Luego recordó lo que había sucedido la noche anterior y giró para buscar a Bridget, pero ella no estaba allí. Miró alrededor de la habitación y luego se levantó para verificar en el baño, pero todo fue en vano. Sin embargo, cuando regresó a la cama, vio una nota sobre la almohada que ella había usado. Hey dormilón. Tenía una cita temprano, así que me dejé salir sola. Bridget. PD, te llamaré. PPS, anoche roncabas PPS. Bueno, hola Jill. Siento no haberte llamado anoche. ¿Dónde estabas? Me preocupé un poco cuando no llamaste. Lo siento, hermana, pero algo increíble sucedió. ¿Qué hiciste? Ve y lo hizo. Oh Dios mío. Dormiste con él. Puedo oírlo en tu voz. Nunca pude ocultarte secretos. Es como si leyeras mi mente a veces. ¿Estás loca? ¿Sabes el riesgo que estabas corriendo? Podría haberte matado. No, Jill, no. No fue así en absoluto. Estábamos hablando de mamá. ¿Mamá? ¿Le contaste sobre ella? ¿Por qué harías eso? Ve, simplemente comenzamos a hablar de nuestro pasado y de repente todo salió a borbotones. Estaba llorando y él me abrazó e intentó reconfortarme. Y después de calmarme, me di cuenta de que su esposa también había sido destruida. Así como mamá. Entonces intenté reconfortarlo y de alguna manera todo se intensificó. Y ahora ya no soy la misma. ¿Entonces te aprovechó de tu estado emocional vulnerable y aprovechó tu debilidad? No, no fue así para nada. Él era amable, considerado y cariñoso. Me sentía completamente segura. No creo que sea capaz de violencia. Escúchame, Bridget Callahan. No importa lo enamoradiza que te sientas, el hecho sigue siendo que alguien asesinó a su esposa y él es el único sospechoso con un posible motivo. Además, tiene todo el interés en conquistarte porque estás escribiendo un libro que podría apoyar su inocencia. Por supuesto que quiere que le agrades. Entiendo lo que dices, pero simplemente no lo conoces como yo. De todos modos, antes de que empieces otra charla, te prometo que seré cuidadosa y me esforzaré más por mantenernos en contacto. Te lo prometo, hermana. Está bien, hermanita. Pero no lo olvides. Si te pasara algo, no sé qué haría. Hey, siento lo mismo por ti. La llamada llegó a media mañana y Berry respondió rápidamente, con la esperanza de que fuera un nuevo cliente. No lo era. En cambio, una voz apagada preguntó, ¿es usted Berry Russell? Sí, soy Berry Russell. ¿El Berry Russell que estaba casado con Kelly Russell? Sí. ¿De qué se trata esto? ¿Crees que tu esposa era una santa, pero en realidad era solo una cualquiera? ¿Qué? No sé quién eres, pero no tienes derecho a insultar a mi difunta esposa. No es un insulto llamar a las cosas por su nombre, Russell. ¿No me crees? Bueno, deberías, porque ella estaba viéndose con Bill McAvoy justo debajo de tu nariz. ¿Bill McAvoy? Kelly ni siquiera lo conocía, y ella nunca haría algo así de todas formas. Si no me crees, ¿por qué no le preguntas a alguno de sus amigos? Apuesto a que todos lo sabían. Apuesto a que la mitad la ayudaba a ocultártelo. Escucha, quien quiera que seas, mientras estás aquí de luto por ella, probablemente todos se están riendo a tus espaldas. ¿Quién eres? Gritó Berry, pero la línea ya se había cortado. Unos minutos más tarde, Berry estaba en su coche rumbo a casa de Jared y Susan Jackson. Berry y Kelly a menudo socializaban con los Jackson, y Susan era probablemente la mejor amiga de Kelly. Cuando Berry tocó el timbre, Susan abrió la puerta.
Oh, Berry, me has asustado. No te esperaba. Si estás buscando a Jared, está en el trabajo, dijo nerviosa. En realidad, esperaba hablar contigo, Susan. ¿Te importa si entro por unos minutos? Preguntó fríamente. Por supuesto, dijo apresuradamente. Escucha, lamento mucho no haber ido a verte desde el funeral. Ha sido una locura por aquí y hemos tenido tanto que hacer y él levantó la mano para cortarla, balbuceando. Conociendo a Susan y lo cercana que era a Kelly, Berry estaba seguro de que intentaría proteger a su amiga si le hacía una pregunta sencilla de sí o no. Así que decidió adoptar un enfoque más agresivo. Cruzó los brazos y la miró severamente. ¿Cuánto tiempo sabías de Kelly y Bill McAvoy? Exigió. Observaba de cerca su rostro, así que vio cómo sus ojos se abrieron de sorpresa. Permaneció allí en silencio durante un largo momento, buscando evidentemente qué decirle. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. El llamador anónimo decía la verdad. Toda la adrenalina que había estado bombeando desde la llamada telefónica pareció abandonarle, y se dejó caer en la silla detrás de él y se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué pasa con Kelly y Bill? Escuchó que Susan decía débilmente, y la miró con ojos heridos. Por favor, no me mientas, Susan. Ya es demasiado tarde para eso, dijo. Susan se sentó frente a él y jugueteó nerviosamente con las manos mientras lo miraba. Berry, no sé qué decir, dijo con voz suplicante. Solo responde mi pregunta. ¿Cuánto tiempo duró? Sus ojos se movían por la habitación como buscando una vía de escape, pero no encontraba ninguna. Extendió las manos impotentemente y respondió, no lo sé. Quizás 6 meses más o menos. 6 meses. Rugió Berry, y ella retrocedió ante su enfado. ¿Cómo no dijiste nada? Traté de advertírselo, Berry, protestó Susan. Le dije que estaba jugando con fuego, pero no me escuchaba. De repente Berry recordó algo más que había dicho el llamador anónimo, y preguntó, ¿quién más lo sabía? Supongo que después de un tiempo casi todos nosotros, dijo Susan renuentemente. Kelly apenas intentaba ocultarlo. Algunos de nosotros incluso nos preguntábamos si tú sabías y era algo que te gustaba. Dios mío, me conoces mejor que eso. Gritó Berry enojado. Nunca podría soportar algo así. Susan se quedó pálida en la silla, alejándose tanto como pudo de Berry. Después de unos momentos, recuperó la compostura y su rostro se llenó de tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste, Susan? 6 meses. ¿Por qué no me avisaste? Ella extendió las manos en súplica. No pude, Berry. Ella era mi amiga. Simplemente no pude. Él se levantó y la miró fríamente. Pensé que tú también eras mi amiga. Gracias por nada. Luego salió por la puerta y se fue, dejando a una Susan conmocionada buscando el teléfono para llamar a sus amigos. A última hora de la tarde, Bridget llegó a la casa de Berry y llamó a su puerta. Cuando él abrió, ella jadeó sorprendida. Estaba parado allí sosteniendo una bolsa de guisantes congelados sobre su ojo. OMG, Berry, ¿qué pasó? Me metí en una pelea, dijo mientras la guiaba a su oficina. ¿Te metiste en una pelea? Preguntó Bridget incrédula. Eso no suena como tú. Berry procedió a contarle toda la historia desde la llamada telefónica anónima hasta su encuentro con Susan Jackson. Después de que ella confirmó todo, conduje directamente hacia donde McAvoy tiene una oficina. El desgraciado heredó una fortuna cuando murió su esposa, y ahora pasa la mayor parte del tiempo jugando con su cartera de acciones. Cuando entré, estaba reunido con un tipo que trabaja para él, pero los interrumpí cuando le dije quién era. Al principio se sorprendió, pero luego se le dibujó una mueca en la cara. No pude soportarlo y le lancé un puñetazo. Berry intentó sonreír, pero el gesto le dolió en el ojo y soltó un gemido involuntario.
¿Quién iba a saber que su asistente era un experto en artes marciales? De todos modos, me sacaron de la oficina y MC Aboy amenazó con llamar a la policía si volvía. Bridget claramente se sorprendió por su historia. Berry, cometiste asalto y agresión. Puede hacer que te arresten si quiere presentar cargos. Dudo que quiera hacerlo, considerando porque lo perseguí en primer lugar. Además, yo soy el que fue agredido, no él. Bridget lo miró con desaprobación. Para ser un tipo que acaba de empezar una pelea, no pareces muy arrepentido. Su expresión se oscureció notablemente. Ni siquiera sé cómo se supone que debo sentirme. He estado llorando la muerte de mi esposa todo este tiempo, y ahora descubro que estaba teniendo una aventura a mis espaldas. ¿Cómo me siento? Estoy enojado, dolido y confundido, y definitivamente no estoy arrepentido por haber ido tras el cretino con el que me estaba engañando. Bridget se estremeció ante su arrebato, pero sintió una ola de simpatía mientras trataba de imaginar lo conflictuado que debía sentirse. Berry, lamento mucho que todo esto haya sucedido, y solo puedo imaginar lo que debe estar pasando por tu mente en este momento. Extendió la mano para tomar la suya. ¿Te gustaría tener compañía esta noche? Ya sabes, para hablarlo. Él negó con la cabeza y una vez más su rostro se torció de dolor. La verdad, solo necesito algo de tiempo para mí mismo para procesar todo esto. Es tan abrumador descubrir que todo en lo que creías es una mentira. Tomó ambas manos de ella y las apretó. Parecía que se había encendido un fuego detrás de sus ojos. No puedo creer que me engañó. Tampoco puedo creer que todos mis supuestos amigos sabían lo que estaba haciendo y nunca me lo dijeron. El hecho de que tantos lo supieran en primer lugar solo lo empeora. Aparentemente, a Kelly no le importaba si yo lo sabía o no. Es como si no tuviera ningún respeto por mí. Eso me enfurece tanto. Mientras hablaba, inconscientemente había apretado más fuerte sus manos y finalmente Bridget gritó: «Berry, me estás haciendo daño». Inmediatamente la soltó y se disculpó. «Lo siento mucho, Bridget. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Ves por qué es mejor que estés solo esta noche?». Ella asintió y le tocó el rostro. «Te llamaré mañana para ver cómo estás», prometió mientras se daba la vuelta para irse. Mientras se alejaba en su coche, su ceño se frunció en preocupación. Nunca había visto ese lado de él antes, pensó. «Hola, hermana, soy yo». «¿Qué pasa, Beggy?» Ayer tu voz sonaba como si estuvieras lista para estallar en una canción. Esta noche suenas como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros. ¿Qué está pasando, Jill? Estoy tan confundida acerca de Berry. Déjame contarte lo que pasó hoy. Con eso, Bridget le contó los eventos del día a su hermana, especialmente su ataque a Bill McAvoy y la ira que había visto en él. Es como si fuera una persona diferente, hermana. Había una rabia en él como nunca había visto antes. Me asustó un poco. Vaya. Esa es una gran historia. Y también plantea algunas preguntas interesantes. ¿Y si el motivo del asesinato de Kelly no fue el dinero, sino los celos? No necesito decirte cuántos maridos han matado a sus esposas por esa razón. Pero eso no puede ser cierto, hermana. No descubrió su infidelidad hasta hoy. No sabemos eso, Biggie. Todo lo que sabemos con certeza es que descubrió hoy con quién lo engañaba. ¿Qué pasa si de alguna manera supo que ella le era infiel antes de hoy? ¿Qué pasa si fue él quien la atrajo a esa granja y la mató por engañarlo? No lo sé, hermana. No actuaba de esa manera cuando hablé con él esta tarde. Exactamente, Biggie. Estaba actuando. Eso es lo que he estado tratando de advertirte. Tipos como él pueden ser muy convincentes. Escucho lo que dices, pero aún no creo que tengas razón. Bueno, mientras piensas en eso, déjame darte algo más en que pensar. He estado investigando un poco desde aquí,
y descubrí que ser fiel no era lo único sobre lo que Kelly mentía. ¿De qué estás hablando, Jill? Resulta que la historia de Kelly Russell es un poco más complicada de lo que Barry te contó. De hecho, apostaría que es probablemente un poco más complicada de lo que él sabe. Hice una búsqueda sobre ella, y esto es lo que encontré. Resulta que venía de una familia pobre que vivía en Flourale, Alabama, un pequeño pueblo justo en la frontera entre Alabama y Florida. Fue a la escuela secundaria de Flourale, donde era animadora de los Wildcats. También empezó a salir con Johnny Ravern. Después de graduarse, ella y Johnny comenzaron a asistir a la Jefferson Davis Community College en Brewton, Alabama. Eventualmente, los dos se casaron. ¿En serio?, preguntó Bridget. Estoy bastante segura de que Barry no sabe sobre eso. Espera, hay más. Aparentemente, dejó a Ravern después de solo 1 año o 2 de matrimonio y se dirigió a Atlanta. Debía ser muy atractiva incluso en ese entonces, porque conoció a su próximo esposo mientras trabajaba como camarera en Coyote Ugly. Él era un contratista aprovechando el auge de la construcción en Atlanta. De todos modos, se casaron en poco tiempo, pero después de solo un par de años de matrimonio, él murió repentinamente de un ataque al corazón. Después de eso, se mudó a Richmond, y por supuesto, ahí es donde conoció a Barry. Vaya. Estaba ocupada. Hay una cosa más, Peggy. La policía de Atlanta me dijo que la familia del contratista nunca le gustó Kelly, y no creían que tuviera problemas cardíacos. Han estado molestando a la policía y a los tribunales para reabrir la investigación sobre su muerte. Toda esa es información interesante, hermana, y ayudará a enriquecer mi libro, pero no estoy segura de cómo encaja en la situación inmediata. ¿Crees que alguien de la familia del contratista podría ser el asesino? No lo sé, Biggie. Solo estoy tratando de ayudarte a reunir suficientes pistas para que puedas armar este rompecabezas. Pero una cosa es, no bajes la guardia con Barry Russell. Ahora, tiene 2 posibles motivos para asesinar a su esposa, y esos son 2 más que cualquiera de los demás que conocemos. Así que, no importa lo encantador que pueda ser o lo bueno que sea en la cama, por favor ten cuidado con él. Prométemelo. Bueno, no tienes que preocuparte por mí por un tiempo. Tengo entrevistas programadas para los próximos 2 días con varias personas que conocieron tanto a Barry como a Kelly. Así que ni siquiera veré al tipo en un tiempo. A pesar de que estaba ocupada los próximos 2 días, Bridget no podía dejar de pensar en Barry. La confrontación que tuvo con el amante de Kelly la había perturbado, y había tomado en serio las advertencias de su hermana. Sin embargo, no podía suprimir los sentimientos que habían surgido en ella después de la noche que pasaron juntos. Una parte de ella quería desesperadamente reconectarse y tratar de entender lo que realmente estaba sucediendo. Así que se sintió decepcionada cuando él ni siquiera llamó. Así que, al tercer día, se emocionó cuando revisó su teléfono y descubrió que había perdido una llamada de él. Pero mientras escuchaba su largo mensaje, su emoción se convirtió en preocupación. Bridget, acabo de recibir una llamada de la misma persona que me contó sobre la infidelidad de Kelly. Creo que era un hombre, pero la voz estaba amortiguada, igual que la última vez. De todos modos, hoy me dijo que tiene información sobre quién mató a Kelly. Quiere reunirse conmigo en Palmer's Barn esta tarde a las 5. Se supone que debo ir solo o nunca sabré lo que realmente pasó. Sé que es arriesgado, pero lo voy a hacer. Si descubro la verdad, podrás terminar tu libro. Y si no regreso, al menos podrás decirle a la policía dónde buscarme. El mensaje concluyó y Bridget estaba en un dilema. Al igual que Barry, estaba ansiosa por obtener más información sobre quién mató a Kelly Russell. Y era obvio que quien hizo esas llamadas telefónicas sabía mucho sobre la difunta esposa de Barry. Tal vez lo suficiente para resolver el enigma. Al mismo tiempo, estaba terriblemente asustada por Barry. Aventurarse solo de vuelta al mismo lugar donde su esposa había sido asesinada parecía terriblemente arriesgado para Bridget.
Quería desesperadamente obtener el consejo de Jill. Cuando trató de llamar a su hermana en la estación de policía, le dijeron que Jill estaba fuera en un caso. Cuando intentó llamar al celular de Jill, inmediatamente fue a correo de voz. Escuchar la voz grabada de su hermana pareció hacer que Bridget tomara una decisión, y dejó un mensaje largo explicando lo que había sucedido y lo que planeaba hacer. Cuando terminó, intentó llamar a Berry, solo para descubrir que la batería de su teléfono se había agotado. Maldijo con frustración y tiró el teléfono muerto en su bolso. Si puedo llegar a esa granja temprano, podré estar en posición para ver quién viene a encontrarse con Berry. Pensó. Tendré que preocuparme por recargar el teléfono después. Solo unos minutos después, Jill regresó a la estación de policía. Oye, te llamó tu hermana mientras estabas fuera, le gritó el sargento de turno. Jill encendió rápidamente su celular, y después de conectarse a la red, la luz de mensajes se encendió. Cuando escuchó el mensaje de Bridget, Jill sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desesperadamente, presionó la marcación rápida para su hermana, solo para llegar al correo de voz. Bridget, soy yo. No vayas a ese granero. ¿Me oyes? Es una trampa. No hubo ninguna llamada misteriosa. Berry solo inventó eso para atraerte allí. Va a matarte, igual que mató a su esposa. Llámame tan pronto como recibas este mensaje. Pero hagas lo que hagas, no vayas allí. Tan pronto como terminó, llamó a la policía de Richmond y pidió hablar con el detective a cargo del caso Russell. Al decirle que no estaba disponible, pidió hablar con el sargento de turno y trató de explicar sus temores. Era obvio para Jill que el sargento no entendía la urgencia de la situación, pero prometió enviar un coche patrulla a la granja. Finalmente, Jill colgó el teléfono, frustrada porque el oficial no parecía comprender lo que estaba sucediendo. «Oh, Dios, ¿qué hago ahora?», se lamentó. Casi no había tráfico en la carretera de Anderson una vez que pasó la 288, y Bridget se sentía confiada en que podría llegar a la granja de Palmer a tiempo para encontrar un lugar para esconderse desde donde observar el encuentro de Berry con la persona misteriosa. Pero su confianza se hizo añicos cuando un fuerte estallido y el manejo suave del volante le indicaron que tenía una llanta pinchada. «Esto es increíble», protestó mientras detenía su coche de alquiler en el arcén de la carretera. Esto es lo mismo que le pasó a Berry cuando Kelly fue asesinada. Salió del coche y caminó alrededor para mirar impotente la rueda delantera derecha. Nunca había cambiado una llanta en su vida. Berry empujó cautelosamente la puerta del granero con el cañón del viejo Winchester 30-30 de su padre. Berry no había disparado el arma desde que su padre lo llevó a cazar hace años, pero no quería entrar al granero sin estar armado. La oscuridad del interior solo se rompía por unos pocos rayos de luz donde el techo de hojalata corrugada había sido perforado y rasgado. Hasta donde Berry podía ver, la vieja estructura estaba vacía. Bien, pensó. Llegué primero. Vio algunos viejos fardos de heno a un lado y se acomodó detrás de ellos. Tendría una vista clara de la puerta si alguien entraba. Bridget dejó la llanta pinchada al lado de la carretera y arrojó el gato de vuelta al maletero. Sin molestarse en asegurarlo. Se puso al volante y rápidamente volvió a la carretera, esperando haber instalado correctamente la llanta de repuesto. Solo déjame llegar a ese granero a tiempo. Ella lanzó una oración silenciosa. Los ojos de Berry se habían ajustado a la penumbra, y en el silencio sus oídos captaban todos los crujidos y gemidos que hacía el viejo granero cada vez que una ráfaga de viento lo golpeaba. Como resultado, escuchó el suave paso en el suelo detrás de él, pero antes de poder girar, un golpe en la parte trasera de su cabeza lo hizo caer en la oscuridad. Fue el dolor en su cabeza lo que lo despertó, pero cuando levantó la cabeza del suelo, su estómago se retorció y vomitó a un lado. Definitivamente una conmoción cerebral, pensó desapasionadamente. Luego, el dolor en su cabeza se reanudó, y cuando intentó tocarla, descubrió que sus manos y pies estaban atados. Sus dedos registraron la textura del cuero polvoriento,
y decidió que debía estar atado con las viejas riendas que había visto colgadas en la pared del granero. Una parte de su cerebro se maravilló de que pudiera pensar tan racionalmente, dado lo mucho que le dolía la cabeza. Luego, sus oídos captaron un nuevo sonido y levantó la cabeza con cuidado y miró la puerta del granero. Mientras observaba, se abrió lentamente y una figura sombría entró. Bueno, dijo una voz masculina. Parece que fuiste un buen chico y no trajiste a nadie contigo. Berry luchó por sentarse y finalmente lo logró, pero solo a costa de otro espasmo de dolor en la parte trasera de su cabeza. Jadeó. Pero cuando el espasmo pasó, pudo enfocarse nuevamente en la figura que había hablado. Era un hombre, pero Berry sentía que nunca lo había visto en su vida. ¿Quién eres?, gimió a través de su dolor. Oh, es cierto. No nos hemos presentado, dijo la figura con burla. No me conoces. Soy el esposo de Kelly. Berry miró al hombre con confusión. Pero yo soy su esposo, dijo estúpidamente. No, dijo el hombre. Solo fuiste su última víctima. Berry se preguntó si el golpe en la cabeza le había causado más daño del que pensaba. ¿Quieres decir que tú eres el tipo con el que estaba casada en Atlanta? Intentó de nuevo. No, dijo el hombre con ira. Soy Johnny Ravern, su verdadero esposo. Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Berry, el hombre comenzó a caminar de un lado a otro frente a él. Kelly fue mi novia del instituto en Flourale, y nos casamos mientras estábamos en Jeff Davis, pero la economía se fue al traste y no pude encontrar un trabajo decente. Mira, a Kelly siempre le gustaron las cosas bonitas. Cosas que yo no podía comprarle. Así que después de un tiempo, simplemente se largó buscando algo mejor, supongo. Me tomó un tiempo, pero finalmente la rastreé en Atlanta, donde trabajaba en algún bar de tites. Me dijo que se alegraba de verme, pero para entonces ya había encontrado a algún constructor rico que podía comprarle todas las cosas bonitas que quería. Me dijo que tenía un plan para que pudiéramos estar juntos de nuevo, pero yo tenía que mantenerme bajo perfil hasta que pudiera lograr que él se casara con ella. Y por supuesto, se casó con ella. Porque nadie podía resistirse a Kelly. Luego, después de un tiempo, me llamó para que la ayudara con su pequeño plan. Así que una noche, ella le dio un buen rato de amor. Más tarde, cuando él estaba acostado en la cama todo satisfecho y somnoliento, me colé en la habitación y salté sobre su pecho. Ravern soltó una risa de satisfacción. Ni siquiera pudo sacar los brazos de debajo de las sábanas. Deberías haber visto su cara antes de que le pusiera la almohada en la cara. Después de que terminé y salí de allí, Kelly estaba fría como el hielo. Se acostó de nuevo y durmió junto al cuerpo el resto de la noche para que pareciera que se despertaba a la mañana siguiente y lo encontraba muerto en su sueño. Sacudió la cabeza. No sé si yo podría haber hecho eso, pero a ella no le molestó en absoluto. Luego Ravern frunció el ceño. Pero supongo que ese cerdo gordo se rió el último de ella porque después descubrió que estaba endeudado hasta el cuello y Kelly no sacó casi nada de él. Así que me dijo que tendría que encontrar otro rico estúpido antes de que ella y yo pudiéramos volver a estar juntos. Como las cosas se estaban calentando un poco en Atlanta, decidió mudarse de nuevo. Incluso en su dolor, Berry no pudo evitar escupir. Y fue entonces cuando se mudó a Richmond y me encontró a mí. Ravern rió con desdén. Sí, Berry Russell, el gran hombre de dinero. Pero fuiste otra decepción cuando tu negocio empezó a irse por el desagüe. Decidió no esperar a encontrar a su próximo candidato. Supongo que ahí es donde entra Bill McAvoy, dijo Berry con amargura. Exacto, chico listo. Excepto que primero tenía que deshacerse de ti. Fue entonces cuando me llamó. Pero espera, protestó Berry. ¿Por qué molestarse en matarme? Podría haberme divorciado y haberse ido directamente a la cama de McAvoy. Ravern miró a Berry como si fuera un idiota. Bueno, tenía que obtener al menos algo por sus problemas,
¿no? Y como tenías ese acuerdo prenupcial, la única forma de sacar dinero de ti era que murieras. Berry seguía confundido. Pero fue Kelly quien fue asesinada, no yo. Una expresión de ira y desesperación torció el rostro de Ravern. Lo tenía todo planeado. Estaba escondido aquí en el granero, y se suponía que tú entrarías y serías disparado por un pistolero desconocido, pero no apareciste. Y de repente, ella irrumpió por esa puerta para ver qué había pasado. Y la disparé por accidente. Todo fue tu culpa. El hombre comenzó a agitar la pistola en la cara de Berry, y Berry buscaba desesperadamente alguna forma de distraerlo o al menos retrasarlo. Por más que lo intentara en su estado debilitado, no lograba liberar sus manos. No tienes que hacer esto, Johnny. No ganarás nada matándome ahora. Solo déjame aquí y escapa mientras puedas, suplicó Berry. El hombre comenzó a caminar de un lado a otro otra vez, agitado. No. Tengo que terminar esto. Ella me amaba. Tengo que hacer lo que me dijo. Pero justo cuando comenzó a levantar su pistola otra vez, una voz afuera comenzó a gritar. Berry. ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Antes de que Berry pudiera advertirle, Bridget irrumpió en el granero, solo para detenerse horrorizada al ver a Johnny Ravern apuntándole con su arma. Así que trajiste a una amiga después de todo, se rió. Y una bonita también. Supongo que ahora tengo que ocuparme de dos. Le dio a Bridget una larga mirada y sonrió con malicia. Pero primero voy a divertirme un poco contigo. Hace mucho tiempo que no tengo una mujer. No, gritó Bridget, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Aléjate de mí. Ravern la ignoró. Guardando su pistola en el cinturón detrás de su espalda, comenzó a avanzar hacia la mujer frente a él. Berry de repente recordó lo que le había pasado a la madre de Bridget y sintió náuseas. Debe estar a punto de perder la cabeza de miedo, pensó. Aléjate de ella. Gritó impotente, pero Ravern lo ignoró. Entonces, mientras Berry observaba la escena con horror, se dio cuenta de que algo parecía extraño en la expresión de Bridget. Eso no es miedo, pensó. Eso es ira. Cuando Ravern la alcanzó, él exclamó. Voy a disfrutar esto. Con voz fuerte, Bridget gritó. No esta vez. Para asombro de Berry, ella se llevó la mano a la espalda, sacó un revólver calibre .38 y apretó el gatillo. La bala, disparada a tan corta distancia, alcanzó a Ravern en el abdomen y lo dobló. Tropezó hacia atrás, cayó de espaldas y quedó gimiendo sobre la tierra cubierta de paja. Bridget miró la figura retorcida por un momento, luego corrió hacia Berry y se arrodilló a su lado, llorando mientras lo abrazaba y besaba. ¿Estás bien, Berry? Preguntó frenéticamente. Me duele la cabeza, pero creo que estaré bien. Gracias a Dios que estás bien. ¿Puedes ayudarme a liberar mis manos? Mientras tiraba de sus ataduras, escucharon otra voz gritando. Bridget. Bridget. Miraron hacia arriba y vieron a una mujer sosteniendo una pistola en posición de huear de dos manos al entrar por la puerta del granero. Jill. Gritó Bridget y las dos hermanas corrieron una hacia la otra y se abrazaron, llorando de alivio. Cuando se calmaron un poco, Bridget preguntó. ¿Cómo llegaste aquí? Jill la abrazó fuertemente. Cuando recibí tu mensaje de voz, conduje desde DC en un coche patrulla con la sirena encendida todo el camino. Te dije que nunca dejaría que te pasara nada. Mientras Bridget la abrazaba con gratitud, Jill miró sospechosamente a Berry y a Ravern en el suelo del granero. ¿Qué te hizo Berry? ¿Y quién es ese otro tipo? Oh, Dios, me olvidé de Berry, lloró Bridget. Tirando del brazo de su hermana, la llevó hacia él. Ayúdame a desatarlo. Mientras las dos mujeres luchaban con las viejas riendas de cuero, Berry vio movimiento en el cuerpo tirado en el suelo del granero y gritó. Ese es Johnny Ravern.
Tiene una pistola en los pantalones. Jill se movió rápidamente hacia la figura tendida y lo giró para encontrar la pistola todavía metida en su cintura. La agarró y la guardó en su cinturón. Mientras lo hacía, Ravern dio un terrible grito. Jill lo volvió a girar y revisó su herida. Luego tomó su teléfono y llamó al 911, pidiendo una ambulancia y la policía. Cuando regresó al lado de Berry, él le dijo: «Creo que si haces una prueba balística a la pistola que acabas de tomar, encontrarás que coincide con la que mató a Kelly». Jill miró a Berry y luego a Bridget. Entonces, ¿su primer esposo fue el responsable de todo esto? Berry asintió. Y según lo que dijo, no creo que los dos se hayan divorciado legalmente nunca. Miró a Ravern y notó lo pálido que se había vuelto. «¿Cómo está?», le preguntó a Jill. Con voz tranquila, ella dijo: «Está sangrando mucho. No creo que dure hasta que lleguen los paramédicos». Bridget emitió un pequeño gemido ante eso, y Jill se inclinó para abrazarla. «Está bien, Biggie. Hiciste lo que tenías que hacer. Estoy orgullosa de ti». Berry le dio a Bridget una mirada desconcertada. «No sabía que tenías una pistola. ¿De dónde salió?». Bridget se encogió de hombros, avergonzada. «Jill me la dio hace años. Después de lo que le pasó a mamá. Siempre he odiado las armas, pero Jill insistió en que la llevara conmigo para protección. La he tenido en mi bolso todos estos años, pero es la primera vez que la disparo». Justo entonces, Johnny Ravern gimió de nuevo. Los tres se arrodillaron a su lado y Ravern abrió los ojos. Al ver a Berry, habló con una voz jadeante. «Te mentí, hombre. No fue un accidente». Cuando ella entró en el granero y vio que no estabas aquí, se enojó. Le rogué que olvidara el plan y se fuera conmigo. Fue entonces cuando me dijo que no me amaba y que nunca me aceptaría de vuelta. Luego se rió de mí y le disparé». Berry, Bridget y Jill intercambiaron miradas. La voz de Ravern era notablemente más débil. Berry miró hacia abajo y vio que el esfuerzo por hablar había forzado más sangre fuera de la herida en el estómago del hombre. Entonces, para su asombro, Ravern comenzó a reír. «No puedes escaparte de mí ahora, Kelly. Esta vez sé a dónde has ido y más vale que te prepares. Yo también voy para allá». Rió una vez más y luego su cabeza cayó hacia atrás sobre la tierra y sus ojos se fijaron en el techo. Jill se acercó y buscó su arteria carótida. Luego negó con la cabeza y cerró los párpados del hombre muerto. Mientras esperaban a los paramédicos y a la policía, Berry logró contar todo lo que Ravern había revelado sobre lo que realmente había sucedido, y Jill añadió detalles sobre lo que su investigación había descubierto. Más tarde, cuando los técnicos médicos decidieron llevar a Berry al hospital para observación, Bridget insistió en seguirlo en su coche. Jill se ofreció a quedarse y contarle toda la historia a la policía. Después de que Berry fue amarrado a una camilla para el viaje en ambulancia de regreso a Richmond, Bridget se acercó y lo besó antes de dirigirse a su coche para seguirlo. Luego Jill se acercó y le dio una palmadita en el brazo. «Te debo una disculpa, Berry. Estaba convencida de que eras un sociópata. Pensé que habías asesinado a Kelly y que probablemente intentarías lo mismo con Bridget. Ahora resulta que Kelly era la verdadera sociópata y su primer esposo era su asesino. Siento haber dudado de ti». Berry le sonrió. «No hay problema, Jill. Lo entiendo». Ella lo miró con seriedad. «Solo no hagas nunca nada para herir a mi hermanita». Berry miró a los asistentes cargando el cuerpo de Johnny Ravern en la otra ambulancia, luego miró a Jill y negó con la cabeza. Sonrió y dijo: «No me atrevería». Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.